Isaac del Toro dijo que estaba bien, pero no era cierto, y eso cambia por completo la forma en que hay que mirar su tour. Porque mientras muchos estaban celebrando su podio, su maillot blanco, su etapa ganada y su papel al lado de Pogačar, Isaac estaba haciendo algo mucho más duro, estaba escondiendo su debilidad, estaba tratando de que nadie notara que no iba entero. Estaba corriendo enfermo en la semana más peligrosa del Tour, y esta historia no va solo de sufrimiento, va de presión, va de sacrificio, va de lo que un corredor joven tuvo que ocultar para que UAE no se rompiera en el peor momento. Porque cuando Isaac reconoció después que había intentado disimular su debilidad, la pregunta cambió. Ya no era solo ¿cómo terminó tercero? La pregunta real era otra. ¿Cómo terminó tercero si no estaba bien? Porque hay una diferencia enorme entre correr cansado y correr tocado. Hay una diferencia enorme entre sufrir por la montaña y sufrir porque tu cuerpo no responde. Hay una diferencia enorme entre decir estoy bien porque quieres tranquilizar al público y decir estoy bien porque si tus rivales huelen debilidad te atacan hasta destruirte. Eso es el Tour. No espera, no perdona. No pregunta si dormiste mal, no pregunta si tienes el estómago destrozado, no pregunta si el equipo viene golpeado, si te ven mal te aprietan, si te ven solo te aíslan, si te ven enfermo intentan quitarte el podio. Y eso fue lo que Isaac tuvo que esconder, no por orgullo, no por teatro, no por hacerse el fuerte, sino porque en la tercera semana del Tour mostrar una grieta puede costarte todo. Puede costarte el maillot blanco, puede costarte el podio, puede costarle a UAE el control de la carrera, puede obligar a Pogačar a correr a la defensiva. Antes de seguir, suscríbete a Pedal Crew y activa la campana. Porque esta no es la historia bonita del mexicano que terminó en el podio. Es la historia que se escondía detrás de ese podio. La historia del Isaac que sonreía, decía que estaba bien y por dentro estaba pagando un precio brutal. Durante la tercera semana, UAE empezó a mostrar señales de alarma. No era un día malo cualquiera, no era solo cansancio acumulado, había enfermedad dentro del equipo. Adam Yates apareció tocado, Brandon McNulty terminó abandonando, Tim Wellens también sufrió. El equipo que parecía una máquina empezó a enseñar grietas justo cuando el Tour entraba en la parte más peligrosa. Y en medio de ese caos estaba Isaac, tercero en la general, defendiendo el maillot blanco, sosteniendo un resultado histórico para México y formando parte del bloque que tenía que proteger a Pogačar. No era un corredor libre para pensar solo en sobrevivir, no era un ciclista sin responsabilidad, era una pieza clave del equipo más vigilado del Tour. Por eso su frase pesa tanto. Porque cuando dijo que estaba bien, no estaba diciendo solo una respuesta para la prensa, estaba construyendo una defensa, una máscara, una forma de decirle al pelotón, no me ataquen por aquí, no estoy roto, no hay sangre, no hay debilidad. Pero después se supo. Isaac había intentado disimular, había intentado que los demás no percibieran su debilidad, había pasado días muy duros, y aún así siguió. Y aquí es donde la historia se vuelve enorme. Porque muchos corredores en una situación así se limitan a sobrevivir, se esconden, piden al equipo que los proteja, cruzan los dedos para no perder demasiado tiempo. Pero Isaac no solo sobrevivió, Isaac terminó tercero, Isaac ganó una etapa. Isaac ayudó a sostener a UAE. Isaac llegó a París con una carrera que México no va a olvidar. Eso es lo que cambia todo, porque ahora cuando alguien dice que Isaac tuvo suerte hay que recordar esto. Cuando alguien dice que UAE lo llevó, hay que recordar esto. Cuando alguien dice que Pogačar lo protegió, hay que recordar esto. Sí, UAE lo ayudó. Sí, Pogačar fue importante. Sí, el equipo lo cuidó. Pero nadie pedalea por ti cuando tu cuerpo está fallando. Nadie sufre tu enfermedad. Nadie respira por ti en una subida. Nadie aguanta por ti cuando las piernas no responden igual. Nadie se mete dentro de tu cabeza cuando sabes que no estás bien y aún así tienes que fingir normalidad. Y esa es la parte más dura. Isaac no solo estaba compitiendo contra los rivales, estaba compitiendo contra su propio cuerpo, contra la enfermedad dentro del equipo. Contra el miedo de perderlo todo en los últimos días, contra la presión de un país que lo veía rozar la historia, contra la obligación de no mostrar debilidad. Porque en el ciclismo, a veces el enemigo no lleva otro maillot, a veces el enemigo está dentro. Está en el estómago, está en la fiebre, está en la falta de fuerza. Está en esa sensación de levantarte y saber que el cuerpo no está como debería, pero aún así tienes que subirte a la bici. Y eso fue lo que Isaac hizo. Se subió, no se bajó. No se escondió, no entregó el podio, no dejó que el Tour lo viera roto, dijo que estaba bien y siguió peleando. Aquí también hay que entender el contexto de UAE, porque si Isaac caía, el golpe no era solo para él, el golpe era para todo el equipo. UAE ya venía tocado, Pogačar estaba defendiendo el amarillo, el equipo había perdido piezas. Los rivales estaban mirando cualquier señal de debilidad, y si el tercer clasificado, el joven mexicano, también aparecía enfermo, el mensaje al pelotón habría sido clarísimo: UAE está vulnerable. Y en el Tour, cuando un equipo parece vulnerable, todos atacan, no por maldad, por oportunidad, porque así funciona la carrera. Si el líder se queda sin equipo, se ataca. Si el podio parece débil, se ataca. Si el maillot blanco tiembla, se ataca. Si UAE muestra dudas, se ataca. Por eso Isaac tenía que ocultarlo, porque no estaba defendiendo solo su cuerpo, estaba defendiendo una posición, estaba defendiendo una estructura,
Estaba defendiendo la imagen de un UAE que no podía permitirse parecer roto. Y aquí es donde aparece la palabra sacrificio, porque sacrificio no es solo tirar del grupo, no es solo trabajar para Pogačar, no es solo perder una oportunidad personal para que otro gane. A veces sacrificio es mentir con la cara, decir estoy bien cuando no lo estás, tragar sufrimiento, no dar pistas y aguantar hasta París. Eso hizo Isaac. Y por eso esta historia golpea más que una simple clasificación. Porque el podio ya era histórico, pero ahora sabemos que tuvo un precio. No fue un podio cómodo, no fue una tercera semana tranquila, no fue un cierre perfecto, fue una resistencia. Fue aguantar cuando el equipo enfermaba. Fue no caerse mentalmente cuando otros estaban sufriendo. Fue mantener la cara de normalidad mientras el cuerpo pedía otra cosa. Fue cumplir con México, con UAE y con él mismo. Y por eso también hay que mirar diferente a Pogačar. Porque en esos días, Pogačar no fue solo el líder imparable, fue un compañero que entendió lo que Isaac estaba defendiendo. Hubo momentos donde el equipo protegió al mexicano, donde no lo dejaron solo, donde el objetivo ya no era solo ganar con el esloveno, sino llevar a Isaac hasta ese lugar que parecía imposible. Y esa imagen también pesa, porque muchos quieren vender la relación Isaac-Pogačar como sombra, como si Isaac solo viviera debajo del campeón. Pero esta historia muestra algo más complejo. Pogačar también necesitaba que Isaac aguantara, UAE necesitaba que Isaac aguantara, y México necesitaba que Isaac no se rompiera. Y aguantó, pero lo hizo escondiendo una verdad. Por eso el titular duele. Isaac dijo, estoy bien. Pero no era cierto. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Cuántas veces vimos a Isaac sufrir y no entendimos lo que estaba pasando? ¿Cuántas veces pensamos que solo estaba cansado? ¿Cuántas veces creímos que simplemente no atacaba porque no quería? ¿Cuántas veces le pedimos más sin saber que quizá ya estaba dando todo? Eso es lo injusto de mirar una carrera desde fuera. El público ve el resultado, ve la etapa, ve la clasificación. Ve si ataca o no ataca, ve si responde o no responde, pero no siempre ve lo que pasa dentro del cuerpo y en el caso de Isaac, esa parte cambia el relato. Porque si terminó tercero estando al 100% ya era impresionante. Pero si terminó tercero después de días de enfermedad, presión y debilidad escondida, entonces la historia sube otro nivel. Ya no hablamos solo de talento, hablamos de resistencia. Ya no hablamos solo de piernas, hablamos de cabeza. Ya no hablamos solo de futuro, hablamos de carácter. Y el carácter no se mide cuando todo sale perfecto. Se mide cuando el plan se rompe, cuando el cuerpo no responde, cuando el equipo se queda tocado, cuando los rivales esperan tu caída. Cuando decir la verdad puede convertirse en una invitación para que te ataquen. Isaac eligió aguantar, eligió disimular, eligió no regalar información, eligió llegar hasta el final. Y eso también es correr como un líder, porque un líder no es solo el que ataca. Un líder también es el que no se derrumba, el que protege al equipo incluso cuando está mal, el que no enseña miedo, el que entiende que su gesto puede cambiar la carrera, el que sabe que si él se rompe, los demás lo ven, y eso fue Isaac en la tercera semana. Un corredor joven con una presión gigantesca encima, un mexicano en territorio histórico, un compañero dentro de un UAE golpeado, un podio que podía desaparecer en cualquier subida, y una enfermedad que no podía convertirse en noticia antes de tiempo. Por eso este video no va de victimismo, no va de decir que UAE lo obligó, no va de inventar que lo pusieron en peligro, va de entender el precio real de competir al máximo nivel. Porque en el Tour a veces no ganas porque estás perfecto, a veces sobrevives porque te niegas a dejar que el cuerpo mande más que la cabeza. Y esa es la diferencia entre un buen corredor y un corredor especial. El buen corredor brilla cuando todo acompaña. El corredor especial sostiene el resultado cuando todo empieza a ir mal. Isaac hizo eso, sostuvo, resistió, disimuló y llegó. Ahora, cada vez que se hable de su podio, hay que contar la historia completa. No solo que fue tercero, no solo que ganó una etapa, no solo que estuvo con Pogačar, también que corrió días durísimos cuando su equipo estaba golpeado por enfermedad. También que ocultó su debilidad, también que dijo que estaba bien cuando no lo estaba, porque esa frase lo cambia todo. Estoy bien, a veces significa tranquilidad, a veces significa orgullo, a veces significa miedo, y en el caso de Isaac, quizás significaba una cosa muy simple. No puedo dejar que sepan que estoy mal, y eso es ciclismo del más cruel, no el ciclismo de las fotos, no el ciclismo de los podios, no el ciclismo de los comunicados. El ciclismo donde tienes que ocultar el dolor porque el rival no perdona. Y ahí Isaac dio una respuesta enorme, no con una frase perfecta, no con una entrevista heroica, no con una promesa de futuro. La dio llegando a París, la dio defendiendo su puesto, la dio sosteniendo a UAE. La dio demostrando que incluso cuando no estaba bien, podía seguir siendo importante. Por eso, cuando alguien diga que Isaac tuvo un tour fácil, hay que responder con hechos. Hubo enfermedad en UAE. Hubo debilidad escondida. Hubo días durísimos. Hubo presión por el podio. Hubo responsabilidad de equipo. Y aún así, Isaac terminó arriba. Eso no lo hace invencible. No lo convierte en leyenda de golpe. No significa que no pueda fallar. Pero sí muestra algo que vale oro para UAE. Isaac puede sufrir en silencio y no romperse, y quizá por eso UAE lo mira distinto, porque los equipos no solo pagan por victorias, pagan por carácter, pagan por confianza,
Pagan por corredores que no se caen cuando la carrera se pone fea. Pagan por gente que puede cargar presión sin explotar. Y México también lo vio. Quizá no todo en directo, quizá no con todos los detalles. Pero ahora, al conocer lo que había detrás, el podio de Isaac pesa más, porque ya no es solo el podio de un joven talentoso, es el podio de un corredor que escondió su sufrimiento para no darle ventaja a nadie. Y ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Creen que Isaac hizo bien ocultando su estado? Escriban Isaac si creen que fue un acto de carácter. Escriban UAE si creen que el equipo debió protegerlo todavía más. Pero una cosa está clara. Cuando Isaac dijo "estoy bien", no estaba contando toda la verdad. Estaba intentando salvar su carrera, su podio y la estabilidad de UAE en el momento más delicado del Tour. Suscríbete a Pedal Crew y activa la campana. Porque detrás del podio de Isaac había una historia que no se veía desde la televisión. Una historia de enfermedad, de silencio, de presión, de sacrificio. Y de un corredor mexicano que, incluso sin estar bien, decidió seguir hasta el final. Isaac no estaba bien, pero corrió como si no tuviera derecho a demostrarlo. Y quizá por eso su tour vale todavía más.